Vamos a dar inicio a lo que es el bloque 3. Vamos a empezar recordando que las normas del trabajo son creadas para conseguir un equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así para generar un trabajo digno, decente en todas las relaciones de trabajo. Recuerden que vimos para ello el artículo 5 constitucional y vimos también el artículo 123. Hay que recordar que el trabajo es un derecho y un deber social, que no es un artículo de comercio y que obviamente debe de exigir respeto para la libertad y dignidad de quien lo presta y el reconocimiento a las diferencias entre los hombres y las mujeres para obtener una igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud de los trabajadores y de su familia. Para ello vamos a iniciar ya con lo que es la normatividad en una relación de trabajo. Recordando que la relación de trabajo, de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 20, se entiende por la relación de trabajo cualquiera que es el acto que dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Esto ya lo habíamos de alguna manera absorbido y habíamos revisado que para que exista una relación de trabajo necesitábamos a un patrón, a un trabajador, un salario y una subordinación. Es importante que nosotros empecemos también a reconocer a los sujetos del trabajo, para lo cual voy a seguir. Bueno, vamos a empezar con los sujetos de la relación de trabajo. Recuerden que el trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado y que el trabajo es toda actividad humana, intelectual o material. El siguiente sujeto de la relación de trabajo es el patrón, que es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Aquí es importante que ustedes recuerden, esto ya lo habíamos visto en alguna ocasión, que el trabajador siempre va a ser una persona física, mientras que el patrón va a poder ser una persona física o moral, es decir, una persona que tiene un nombre, un domicilio, demás, y la persona moral es la empresa para la cual el trabajador va a laborar. Por ejemplo, Liverpool, Electra, que si bien tienen un representante o un dueño físico, la relación de trabajo va a ser directamente con la empresa. Hemos hablado también de la subordinación, que significa que recibe órdenes. ¿Eso qué quiere decir? Que el patrón va a mandar o le va a dar órdenes al trabajador a cambio de un salario. Obviamente todo esto debe de estar dentro de la ley. Surgen otras figuras como son el representante del patrón y el intermediario. ¿Quiénes son los representantes del patrón? Bueno, podemos sumar como representantes del patrón a los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejercen funciones de dirección o administración en la empresa o en el establecimiento, y serán obviamente ellos considerados el representante del patrón, mientras que el intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra para que presten un servicio a un patrón, pero aquí hay que hacer una diferencia. El intermediario ya no va a ser considerado precisamente como intermediario, sino como patrón, cuando su empresa contrate trabajos para ejecutarlos con los elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que se deriven de la relación de trabajo. Aquí es importante retomar a otro trabajador que ha adquirido más fuerza en estos últimos años, que es el trabajador de confianza. El trabajador de confianza depende de la naturaleza de la función que desempeña y no de la designación que se le dé al puesto. Los trabajadores de confianza generalmente ocupan funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, es decir, son los representantes del patrón. Aquí la única relación que tienen va a ser mientras el patrón le tenga la confianza. Una vez que el patrón manifieste que ya no le tiene confianza, es suficiente para terminar la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. El siguiente elemento que ya habíamos visto es el salario, que de acuerdo al artículo 82 es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por el trabajo que está desempeñando. Entonces, estos van a ser
Ahora vamos a hablar de lo que es el contrato individual de trabajo. En el segundo párrafo del mismo artículo 20 nos dice que el contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a presentar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Entonces, aquí es importante hacer mención que el contrato preferentemente y para perfeccionar la relación de trabajo debe de ser por escrito. Sin embargo, sabemos que en México muchas veces las relaciones de trabajo son de palabra, por lo que es responsabilidad del patrón mantener esta relación de trabajo y llegar a ser un contrato individual por escrito. Sin embargo, si no se da, se puede comprobar la relación de trabajo a través de qué, pues de testigos, de un recibo de pago, ya se aceptan fotografías y también ya se aceptan videos en donde se muestre que el trabajador desempeñaba una función de subordinación frente al patrón, ¿sí? Es importante mencionar que el contrato individual pues es un escrito, pero antes de eso es importante que hablemos qué pasa con los menores de edad, para lo cual es importante que nosotros sepamos que los menores de 14 años no pueden trabajar. Los mayores de 15 años, pero menores de 16, necesitan del permiso de sus padres y necesitan de comprobar que siguen estudiando. Además de que está prohibido que realicen cualquier actividad que pongan en riesgo su integridad tanto física como mental. Bueno, ahora vámonos directamente a hablar ahora de lo que es el escrito en que constan las condiciones de trabajo que debe de contener este contrato individual. Debe de contener un nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, CURP, domicilio, tanto del trabajador y del patrón. Claro que cuando estamos hablando del patrón, pues estamos hablando del domicilio donde se encuentra la empresa o el establecimiento. Si la relación de trabajo es por obra, por tiempo determinado, por temporada, de capacitación inicial o por tiempo indeterminado o si está sujeto a un periodo de prueba. Aquí es importante que se establezca claramente cuál va a ser el tipo de relación que tenemos. Si el contrato no menciona de manera explícita qué tipo de relación vamos a tener, se entiende que es por tiempo indeterminado, lo cual es importante que nosotros entendamos este tipo de relación, la cual analizaremos más adelante. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinan con la mayor precisión posible. Recuerden que es muy importante que nosotros establezcamos cuál es el servicio que se va a llevar a cabo, o sea, qué es lo que se va a hacer dentro de la empresa. El trabajador debe de fijarse bien que se establezca cuál es la función o funciones que van a desempeñar y que están obligados solamente a desempeñar, ya que si esta parte se omite, el trabajador queda obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, con sus aptitudes, con el estado o condición y que sea del mismo género de los que tomen el objeto de la empresa o establecimiento. Si el trabajador se negare a hacer una actividad que le mande el patrón, entonces es una causa para que el patrón lo pueda despedir de manera justificada. Entonces, sí es bien importante que siempre revisemos que se establezca claramente cuál es la actividad o función o funciones que nosotros vamos a llevar a cabo en la empresa. El siguiente punto es el lugar o lugares donde deba presentarse el trabajo. Acuérdense que cuando hicieron solicitud de empleo, ahí les menciona inclusive si ustedes están dispuestos a cambiar de residencia. Entonces, dentro de nuestro contrato nosotros vamos a firmar o vamos a establecer el lugar o el lugar donde nosotros vamos a laborar. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque si yo estoy firmando un contrato que establece que voy a trabajar en la delegación Coyoacán, entonces me tienen que respetar ese lugar, a menos que por acuerdo yo lo acepte y cambie el lugar de trabajo. Sin embargo, si no lo hago, puedo entonces yo renunciar de manera justificada. La duración de la jornada de trabajo. Vamos a establecer aquí si es una jornada diurna, si es una jornada nocturna, si es una jornada mixta.
o si es una jornada que por necesidad de servicio puede ser de 24x24, de 24x48, etc. Entonces vamos a establecer claramente nuestra duración de la jornada. La forma y el monto del salario. La ley nos dice que el salario debe de pagarse principalmente pues en efectivo, en el horario de trabajo, dentro de las instalaciones de trabajo. Pero bueno, se ha ido modificando conforme a la situación del país. Posteriormente ya no se paga en efectivo, ahora se puede pagar en cheque y también se puede pagar con este depósito a cuenta. Pero eso también lo vamos a establecer dentro del contrato. Las indicaciones de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos. Bueno, obviamente aquí está el patrón obligado a dar una constante capacitación y adiestramiento a sus trabajadores con la finalidad, una, de que pues haya una mejor producción, haya una mejor relación de trabajo y obviamente para evitar los accidentes o enfermedades del trabajo por el desconocimiento del uso adecuado de los materiales y obviamente de la sobreexposición muchas veces a factores de riesgo. La forma y el monto del salario. Entonces, aquí también, como ya les mencionaba, es importante que nosotros establezcamos claramente cómo y cuándo se va a pagar. El día y el lugar de pago, acuérdense que también esa parte es importante porque si yo establezco que se me va a depositar a cuenta, bueno, no es necesario establecer un lugar, pero si se me va a pagar en cheque, yo tengo que saber directamente dónde voy a recoger este cheque, pero también se va a establecer si el pago va a ser semanal, si va a ser catorcenal, quincenal, mensual, etcétera. Otro punto es otras condiciones del trabajo, tales como vamos a establecer cuáles van a ser los días de descanso. Acuérdense que los días de descanso, la ley establece que por 6 días de trabajo tengo derecho a descansar por lo menos el domingo, y lo ideal sería que se descansara desde el sábado en la tarde y todo el domingo, pero hay actividades o hay trabajos que por la función que estoy desempeñando pues no pueden ser estos días, entonces ustedes van a acordar con el patrón otro día de descanso. También las vacaciones, los días de descanso obligatorios, etcétera. Y también voy a establecer yo la designación de los beneficiarios. También voy a establecer la designación de beneficiarios a los que se refiere el artículo 501 y que nos menciona que, bueno, vamos a establecer nosotros quiénes son los que pueden cobrar o que tienen derecho a recibir una indemnización en los casos de muerte del trabajador o en el caso de que el trabajador desaparezca debido o a consecuencia de un acto de la delincuencia. ¿Sí? Recuerden que la falta de este escrito, o sea, es decir, de este contrato de trabajo, no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas del trabajo y de los servicios prestados, pues es el patrón, obviamente, al que se le va a imputar por la falta de esta formalidad. Otro de los puntos que también me gustaría comentar con ustedes es qué pasa con aquellos trabajadores mexicanos que trabajan fuera de la República. Entonces, bueno, en este caso, el trabajador forzosamente que va a salir a trabajar a cualquier país necesita tener un contrato que por lo menos tenga las condiciones que nuestra ley está estableciendo. Y este contrato también tiene que darse por escrito y también nos tiene que indicar los gastos de repatriación, que estos van a quedar a cargo de la empresa que lo está contratando en caso de fallecimiento del trabajador o en caso de que obviamente también pues ya no consideren que él debe seguir trabajando para su empresa, pues los gastos que representa el que él regrese aquí a México. Las condiciones de la vivienda decorosa e higiénica que va a tener o que disfrutará el trabajador mediante él esté trabajando para esta empresa. La forma y condiciones en las que se le otorga al trabajador y a su familia la atención médica en caso de que se la necesitara y los mecanismos para informar al trabajador acerca de las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero y de las autoridades competentes del país a donde prestará
los servicios cuando el trabajador considere que sus derechos como trabajador han sido dañados o no han sido respetados. Aquí es necesario que el patrón que lo va a contratar para que él trabaje en el extranjero dé un domicilio dentro de la República Mexicana para que pueda oír y recibir notificaciones en caso de que esto lo requiera. Bueno, como les mencioné, la falta de este escrito no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo, y el contrato, lo ideal es que siempre sea por escrito para poder perfeccionar la relación de trabajo. Ahora vamos a hablar de la duración de las relaciones de trabajo. Las relaciones de trabajo se pueden dar por obra, por tiempo determinado, por temporada, por tiempo indeterminado, sujeto a prueba y capacitación inicial. Las relaciones por obra, ¿esto qué quiere decir? Que esto lo establece la naturaleza del trabajo. ¿Cómo qué? Bueno, estamos hablando de explotación de recursos naturales, por ejemplo, de minas, por ejemplo, en el caso de los yacimientos de petróleo, de las minas de carbón, de plata, que todavía existen algunas en nuestra república. Entonces, en el momento que se acabe la plata, que se acabe el carbón o que se acabe el petróleo, bueno, ya no va a poder continuar la relación de trabajo porque la materia de trabajo ya no existe. Otro caso es cuando ustedes contratan a una persona para que les haga una habitación. ¿Cuánto va a durar la relación de trabajo? Bueno, la relación que ustedes van a tener con ese trabajador, con este albañil, va a ser mientras se haga la construcción de esta habitación. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar? Pues va a durar el tiempo en el que él tarde en hacer esta habitación. Es importante aquí también, cuando hablamos nosotros de un tiempo determinado, nuestro contrato que nos va a dar una fecha de inicio y una fecha de término. Entonces, esto es importante porque se está estableciendo de manera clara por el patrón la duración de este contrato, lo cual al concluirse o al llegar a la fecha de término no va a haber una responsabilidad para el trabajador de seguir prestando el servicio, pero tampoco el patrón tiene la obligación de recontratarlo, es decir, de darle un nuevo contrato o de seguirle pagando. Ahí termina la relación de trabajo. Aquí, como se los mencioné, eso también lo establece el artículo 36 y el artículo 38, en donde nos menciona también que el tiempo determinado se puede dar cuando se tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. En este caso, ¿como cuál? Vamos a suponer que nosotros tenemos en nuestra empresa una mujer que está embarazada. La ley determina que tiene por lo menos 3 meses de incapacidad. Entonces se va a ir por una licencia de maternidad. Durante ese periodo de 3 meses, yo puedo contratar a otro trabajador para que ocupe la vacante temporal que está dejando mi empleada. Va a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier trabajador dentro de la empresa. Lo único que pasa aquí es que este trabajador no va a generar antigüedad. Es importante también aquí mencionar que una vez que lleguemos a esta fecha de término, como les mencioné, ya no va a existir una obligación para ninguna de las dos partes. Aquí nos menciona también que si venció el término que se fijó, sigue o subsiste el material de trabajo, entonces podemos extender el contrato. Vamos a suponer que nuestra trabajadora tuvo algunas complicaciones al momento de dar a luz y que se va a extender su incapacidad, vamos a suponer por otros 15 días o por otro mes. Entonces aquí estaremos extendiendo el contrato, pero también se requiere de la voluntad o del acuerdo de voluntad tanto del trabajador como del patrón para continuar esta relación. Cuando hablamos de una relación de trabajo de temporada, como su nombre lo dice, está bien definido la fecha de inicio y la fecha de término de la temporada de vacaciones de diciembre o en Semana Santa o las vacaciones de verano, en donde la gente tiene un poco más de dinero o un periodo mayor de días de descanso y que los van a utilizar
para poderse recrear. Entonces, algunas empresas, como son hoteles, restaurantes o lugares de esparcimiento, centros comerciales, contratan un mayor número de personas para que puedan atender a todos aquellos que van de vacaciones o que van a comer, etcétera, ¿no? ¿Cuándo termina la relación de trabajo? Bueno, cuando termina la temporada. Y en el mismo caso que en el de tiempo determinado, una vez que llegamos a la fecha de término, ya no existe obligación ni para el patrón ni para el trabajador para continuar con esta relación de trabajo. Cuando hablamos de un tiempo indeterminado, bueno, eso sería lo ideal para todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque mi contrato va a tener una fecha de inicio, pero nunca tiene una fecha de término. ¿Para qué quiero yo una fecha de inicio? Porque en ese momento empiezo a generar mi antigüedad. ¿De qué me sirve la antigüedad? Bueno, al tener yo una antigüedad, bueno, ya soy un trabajador de base. Un trabajador de base puede formar parte del sindicato, un trabajador de base tiene derecho a una jubilación o tiene derecho a una pensión en caso de una incapacidad, ya sea por enfermedad o porque tenemos ya una edad avanzada, entonces podemos optar nosotros por la pensión en lugar de la jubilación. Acuérdense que la jubilación se va a dar cuando el trabajador cumple la edad y cuando cumple también la antigüedad establecida ya sea en la ley federal, digo en la ley del Seguro Social o en la ley del ISSSTE. Entonces, bueno, eso sería el ideal para todos los trabajadores, sin embargo sabemos que ya son pocas las empresas que nos dan esta modalidad. El sujeto a prueba es en la relación de trabajo cuando se está uno sujeto a prueba, nos menciona que es por tiempo indeterminado. Cuando exceda de 180 días podrá establecerse un periodo de prueba, el cual no podrá exceder de 30 días, con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que solicita. O sea, estamos hablando que es un trabajo por el cual nosotros estamos apelando que sea por tiempo indeterminado, entonces no puede ser mayor de 30 días y no se pueden estar aplicando periodos de prueba de manera constante. El periodo de prueba puede extenderse hasta 180 días cuando se trate de trabajadores que busquen un puesto de dirección, de una gerencia y demás personas que ejerzan funciones administrativas en la empresa o establecimiento de carácter general y para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas. Durante este periodo de prueba, el trabajador siempre va a disfrutar del salario, de las garantías de seguridad social y de las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. Aquí, bueno, también aquí ya se los pongo que por el periodo de prueba tiene como fin el verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se le solicita, pero eso es como yo les mencionaba cuando estamos nosotros dándole una relación de trabajo por tiempo indeterminado. Entonces, aquí, como yo les mencionaba, es importante que quede claro que el trabajador va a tener todos los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador mientras está en este periodo de prueba, aunque se extienda por 180 días, pero que va a pasar al término de estos 30 días o de estos 180 días que se puede extender este periodo de prueba, si a criterio del patrón y a juicio de la Comisión Mixta de Productividad y Capacitación y Adiestramiento, el puesto o el trabajador que está ocupando este puesto se considera que no cumple con los requisitos para poderlo desempeñar, entonces se va a dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. ¿Qué es eso de no tener responsabilidad del patrón? Que bueno, yo no lo voy a poder demandar por despido injustificado. El otro caso es la capacitación inicial. Y bueno, aquí tenemos que es aquella por virtud de la cual un trabajador se obliga a presentar sus servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón, con el fin de que éste adquiera los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la cual va a ser contratado. Entonces, aquí se entiende que la capacitación inicial
siempre va a tener una vigencia de 3 meses y se puede extender hasta 6 meses, igual que el caso anterior, solo cuando la persona ejerce una función de dirección o administración en la empresa o establecimiento, o que se requiera de conocimientos profesionales especializados. Durante este tiempo, el trabajador también va a disfrutar del salario, la garantía de seguridad social y de las prestaciones de la categoría o del puesto que desempeña. Al término de esta capacitación, es decir, cuando nosotros lleguemos, ya sea a los 3 meses o a los 6 meses, según sea el caso, de no acreditar la competencia, el trabajador, a juicio del patrón, y también tomando en consideración la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, va también a terminar la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Es importante que en estos dos casos anteriores, tanto de lo que es la capacitación inicial como del periodo de prueba, se debe de hacer constar por escrito en el contrato, garantizando la seguridad social del trabajador. Si no se establece por escrito, se entiende que se está dando el tiempo indeterminado y se garantizan los derechos de seguridad social del trabajador. Entonces aquí se elimina que está periodo de prueba o que está en capacitación inicial y automáticamente le estaríamos dando la base a nuestro trabajador. Por eso es importante que nosotros en nuestro contrato individual de trabajo, en donde se está estableciendo la duración, se establezca claramente qué tipo de duración de relación de trabajo estoy teniendo para que lo chequemos. Y si nuestro contrato no lo dice expresamente, entonces se entiende que me están dando un contrato por tiempo indeterminado, es decir, que me están dando la base. Bueno, tanto en el caso de la capacitación inicial como en el periodo de prueba, no se pueden extender los periodos que se establecen de 3 meses y 6 meses en el caso de la capacitación inicial, y en el periodo de prueba no pueden extenderse más de 30 días o de 180 días dependiendo el caso. No puede tampoco el trabajador aplicar de forma simultánea la capacitación inicial y el periodo de prueba, ni tampoco lo puede realizar en la misma empresa por más de una ocasión, ni tratándose de puestos distintos, o si otra vez el trabajador quiere ascender, aún concluida la relación de trabajo y que fue perfecto para el mismo patrón. O sea, ya si él regresara aún cuando renunció y después quiere regresar, ya no puede ser objeto de un segundo periodo de prueba o de una segunda capacitación inicial. A ver, entonces aquí es importante que quede claro que las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán continuas por regla general, pero podrán pactarse para labores discontinuas cuando los servicios requeridos sean labores fijas y periódicas de carácter discontinuo, en los casos de actividades temporales, a que no exista la prestación de servicios de toda la semana, mes, día o año. Bueno, entonces, hasta aquí nosotros vamos a llegar en esta primera actividad, para lo cual yo les solicité que hicieran equipos para poder tener una videollamada y poder explicar claramente el tema que estamos revisando, para que ustedes tomen atención de las notas y de las dudas que tienen y las podamos nosotros solventar en esta videollamada. De igual manera, para este primer tema que estamos haciendo, vamos a realizar dos actividades. La primera es que vamos a realizar de manera muy puntual y vamos a desarrollar todos los puntos que se establecen en el artículo 20, que es en el artículo 25, que vamos a hacer un contrato individual de trabajo, para lo cual también en el día que ustedes establecieron, de acuerdo a su horario de clases, vamos a revisar cómo hacer este contrato individual de trabajo de manera puntual. Entonces, de manera
individual, aunque sea una videollamada grupal, van a hacer cada uno de ustedes un contrato individual de trabajo. Esta sería la primera actividad. Y la segunda actividad es que ustedes me van a desarrollar un cuadro sinóptico de los derechos y obligaciones de los menores trabajadores. Esas son las dos actividades que van a realizar y que se van a entregar más tardar el día miércoles 20 de mayo. Entonces, esas son las dos actividades que vamos a realizar para este primer tema del bloque 3. Entonces, sí es importante que si ustedes por alguna situación no tienen equipo, no pueden tener una videoconferencia, entonces les voy a pedir dos cosas. Uno, si ustedes conocen a algún compañero que no tiene la posibilidad de llevar a cabo la videollamada o no tiene la posibilidad por cuestiones ajenas a poder tener esta comunicación, les pido compartan el material para que vía correo institucional me puedan hacer llegar las actividades. Dos, es importante que ustedes se apeguen a las fechas de entrega, ya que estamos recibiendo actividades muy rezagadas, inclusive actividades que se dejaron dentro del aula y que se les solicitó. Recuerden que ya estamos prácticamente al final, que sí estamos viviendo condiciones difíciles, sin embargo nosotros debemos de cumplir con nuestro temario. Y para ello yo los invito a que se acerquen a su servidora para tratar cualquier asunto que les impida estar cumpliendo con estas actividades. Espero saludarlos muy pronto y los veo en el transcurso de la semana, que va del 11 al 15 de mayo, que se van a llevar a cabo las videollamadas de acuerdo a lo establecido en su horario de clase, o en aquellos casos en que ustedes me han manifestado la imposibilidad porque se encuentran trabajando, también la adecuación que se va a hacer. Gracias y quedo a sus órdenes.